Con esta musiquilla llega siempre nuestro cerebrito, la conocedora de toda la revolución digital que estamos viviendo y que nos tiene asombrados. Tela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting y experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Buenos días, Tela Luna. Hola, Cristina, buenos días a todos, ¿qué tal? Pues es que esta semana te quería preguntar sobre lo de Santi Millán. Qué barbaridad lo que ha pasado cuando le han subido a la red los vídeos eróticos y le han puesto en entredicho. ¿Cómo evitar que nos roben vídeos o fotos del móvil? Es la pregunta hoy. Bueno, el primer consejo del perogrullo es, si no quieres que pase, lo primero no te grabes. Claro. No te grabes, no hagas fotos, o sea, así, no existiendo el archivo, es 100% seguro que nunca nadie lo va a coger. Luego hay varios, en general, suelen ser fallos humanos. O sea, la gente que empieza a pensar que son cuestiones de ciberseguridad, pero suelen ser fallos humanos que el vídeo, en lugar de estar en tu dispositivo, está en varios dispositivos a la vez. O sea, en el tuyo, en el de la otra persona, alguien de confianza que se lo da, y al final se rompe la cadena, alguien se lo envía a alguien y luego ya pues es una expansión geométrica. Una persona se lo envía a dos, se va enviando, se va reproduciendo y es como una expansión, pues como la pandemia, es una expansión de virus que es vírico, que sí, que llega a todas partes. Entonces lo primero no te grabes. Luego, además de esto, lo habitual es que sea alguien del entorno personal o laboral, que aquí lo estamos comentando un poco como bueno, este señor que es actor, ¿sabes? Como parece que tiene hasta un tinte cómico, pero hay que recordar que esto de los vídeos eróticos ha tenido consecuencias horribles. Se estima que hay 8 suicidios al año de gente que tiene fotos o vídeos por ahí. Acordaros de la empleada de Iveco, que se quitó la vida después de que sus compañeros de oficina la acosaran porque había distribuido un vídeo íntimo suyo. Y luego se morían de pena y de vergüenza los que habían contribuido, claro. Pero es una cosa, entonces, lo primero no te grabes, luego, ojo con en cuántos dispositivos está tu vídeo. Después, ¿dónde lo almacenas? En la nube, en el iCloud, en el Google Drive. Al final es tener cuidado si queda almacenado en qué sitio, quién tiene claves para acceder a otro sitio. Cuidado con las cuentas de WhatsApp web, o sea, el WhatsApp que vemos en el ordenador, porque es más vulnerable que el WhatsApp del teléfono. Y al final, si de todas maneras lo quieres grabar y quieres correr el riesgo, por favor encríptalo, ponle un código PIN y ponle una contraseña para que solo lo puedas acceder tú. O sea, que mucho cuidado con esto. Hay que tener en cuenta que nuestra reputación digital es súper importante. O sea, ya no solamente estos casos extremos que hemos contado, sino que al final todos nuestros datos, lo hemos comentado 1000 veces, hay un mercado secundario de datos en la dark web y en otros sitios de internet y los datos se están vendiendo continuamente. Entonces, tu reputación es muy importante y tienes que evitar generar información que tú no quieres que circule. Uh-huh. Pues no nos cansaremos de decirlo, ¿verdad, Estela? Pues no nos cansaremos. Al final ha habido un antes y un después del caso Olvido Hormigos, la gente lo recordará, y entonces se cambió el Código Penal y entonces ahora se castiga con penas de prisión. El robo o apropiación ilícita de imágenes o de vídeos no consentidos. Pero al final aún así es muy difícil castigar a todo el mundo que lo está difundiendo. Bueno, y además el escarnio público no te lo quita nadie, o sea que ojito. Claro, sí. Bueno, yo quería preguntarte sobre todo por una discusión de más fondo que a mí me tiene fascinada, que es el hecho de que, las máquinas nos están sustituyendo. En los supermercados, pues en breve habrá simplemente una caja por la que pases la compra, todo se contabilizará de forma automática, muchas máquinas hacen ya la selección de personal de las empresas, nos contestan cuando llamamos a determinado lugar y queremos información telefónica. Estamos a un paso de que todo se automatice. ¿Y qué ocurrirá entonces? ¿Qué ocurrirá entonces con el trabajo humano? Era una pregunta que se planteó también, si te acuerdas, en la Revolución Industrial, ¿no? Cuando surgieron las primeras cosechadoras, las primeras máquinas de aquella época.
Y hay quien dice que el futuro es la renta básica universal de los trabajadores que no van a trabajar ya. ¿Tú cómo ves este debate? Bueno, yo lo veo como un debate apasionante y como una cosa que inevitablemente va a llegar y que ya está aquí. O sea, la gente dice que ahora estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la que mezcla todas estas nuevas tecnologías digitales por las cuales hay chips en todas partes. O sea, la gente no sabe que ahora tú te montas en un coche y la mayoría de las acciones del coche que hace 20 o 30 años eran dispositivos mecánicos, ahora es software, ¿no? Que está controlando cómo un dispositivo se controla con otro, etcétera. Y como tú decías, se están sustituyendo muchísimas actividades que antes se realizaban de forma humana a través de máquinas. Abre un interesantísimo debate que es ¿qué preferimos? ¿Que las máquinas lo hagan todo, tengamos una renta básica universal o que realmente el trabajo nos sigue dignificando, es una manera de encontrar sentido a la vida, de encontrar un propósito y realmente nos humaniza y queremos seguir trabajando? O hay trabajos que tienen que seguir haciéndolo las personas y hay trabajos que realmente son tan automáticos y tan mecánicos que no merece que los hagan las máquinas. Hay que recordar que antes había un botones que te abría la puerta en un banco y ahora la puerta es automática. Claro, Entonces, claro. es como cosas que se van sustituyendo o también, sin entrar en cuestiones políticas, porque no es el objetivo de esta intervención, pero también es un poco en la Rusia soviética, pues era el pleno empleo, ¿no? Todo el mundo tenía trabajo y había una señora en el metro simplemente vigilando la escalera mecánica. O sea, yo estuve en Rusia en los años 90 y todavía existían estas señoras en el metro de Moscú que su único trabajo era vigilar que la escalera mecánica funcionara bien. Claro, pero escucha, Estela, a mí lo que me preocupa y lo que me interesa sobre todo no es tanto el debate que se pueda generar, que es muy interesante, cuanto tu convicción de que esto va a llegar, o sea, de que la mayor parte de las tareas... Porque claro, como técnico, tú dices que esto es así. No, es que esto ya sería posible. Es decir, a nivel técnico, a nivel tecnológico, la mayoría de los problemas están resueltos. Nos da tranquilidad montarnos en un avión que haya un piloto, pero el avión puede volar solo, puede despegar, aterrizar y volar solo. Nos da tranquilidad que nos opere un cirujano, pero ya hay robots que hacen todo tipo de operaciones. El robot Leonardo, que es capaz de hacer operaciones de todo tipo. Entonces nos da tranquilidad que haya personas detrás de ciertas acciones muy, muy sensibles, pero en realidad técnicamente la mayoría de los problemas están resueltos. ¿Y por qué dicen los expertos que esta evolución va a hacer aún más ricos a unos pocos y hacerles estar infinitamente más lejos de la inmensa mayoría? Bueno, eso también es un debate interesante, ¿no? Al final, cómo se hace la distribución económica de estas máquinas, ¿no? Es decir, quién las pone, quién paga por ello, quién cobra por ello, quién paga por el servicio, a quién llega esa distribución. Entonces, claro, hay gente en un entorno ideal, se suponía que es a lo que aspira la renta básica universal, dejamos a las máquinas que trabajen y todos recibimos lo que sea, 50.000 euros al año. Y con ese dinero, pues, tienes tiempo para leer las obras universales de Calderón de la Barca o para hacer la afición que te guste, o nadar, o el deporte que te guste, etcétera. Pero claro, al final el problema es también que por eso hablaba antes de la Rusia comunista, también la cuestión está en la visión del capitalismo y de la sociedad, del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Es decir, cómo se va a imputar eso económicamente. Es difícil de saber exactamente lo que va a pasar, pero bueno, a nivel económico, cómo se va a establecer eso, pero sin duda las máquinas nunca van a trabajar gratis. De alguna manera se va a cobrar por sus servicios y las grandes corporaciones van a seguir existiendo, con lo cual cuando se llegue a ese equilibrio entre sociedad civil, grandes empresas, son sistemas políticos, etcétera, pues a lo mejor se llega a un equilibrio, pero claro, mientras tanto es una cosa que el pleno empleo
puede resultar complicado. Claro. Y luego, además, la pregunta sobre el salario básico universal es compleja, porque los experimentos que se han hecho de pagar a las personas pues una cantidad fija, por caso 1.500 euros todos los meses y que no hagan nada, entre comillas, pues no han resultado muy, muy prometedores. El ser humano, yo no sé si está preparado para eso. Bueno, eso es curioso porque depende de dónde lo hagas, ¿no? Se hizo el experimento en Finlandia y se hizo el experimento en un país de África y generalmente dar renta universal generaba más riqueza, ¿no? Porque la gente incluso el dinero que recibía lo podía emplear en cosas productivas y útiles, con lo cual desde ese punto de vista de la riqueza global sí que se ha visto que el experimento es positivo. Pero salió mejor entonces en África, porque yo seguí el experimento escandinavo y no salió bien en absoluto. Sí, en África salió bien porque la gente recibía esa renta. Entonces las mujeres podían emprender un micronegocio para el que antes pedían un microcrédito y podían hacer cosas, o sea que eso... Claro, pero probablemente es curioso, su percepción del dinero era muy diferente. O sea, lo que para un escandinavo solamente le permitía vivir modestamente, en África era una gran inversión. Era una gran inversión, claro, sin duda, sin duda. Esta es la cuestión, ¿no? Esta cosa que decían los griegos, ¿no? De cómo perseveras, cómo transformas el entorno vital, cómo dejas algo después de qué es lo que trasciendes, ¿no? ¿Qué es lo que dejas después de morirte, ¿no? Y para mucha gente la manera de hacer eso es a través del trabajo, ¿no? De su creación, de su obra, de su manera de estar en el mundo a través de su acción. Claro. Con lo cual sí, tocas muchos palos, o sea, en realidad, si dejas de trabajar, ¿no? Si yo te pidiese, por último, una fecha en la que haga eclosión este proceso, digamos, cuando las máquinas acaparen el 70% de los trabajos, ¿tú cuándo pensarías? Yo creo que le faltan 3 décadas, al menos. 3 décadas. O sea que, sí, no lo vamos a ver. Es verdad que sería posible, y de hecho, se va viendo un aterrizaje suave. O sea, cada vez más y más cosas las van a ir haciendo las máquinas. Y entonces se está transformando el mercado de trabajo en la medida de qué otras acciones seguimos haciendo las personas. Hasta el momento, claro, lo que pasa es que hace falta este gran acuerdo de decir, bueno, pues todo esto lo vamos a automatizar y realmente empezamos a dar esta renta universal para que todo el mundo viva, ¿no? Es curioso porque se cruza la fecha que hemos estado barajando en la tertulia de chicos sobre el estallido de una implosión de la población mundial, o sea, una bajada que va a ser imparable y que a partir del 2040, 2050 va a hacer inviables las sociedades tal y como las conocemos, y la fecha que tú das, porque entonces realmente quien está atento al futuro está pintando un mundo en el que es que ya no habrá tantos humanos. Interesante que se crucen. No habrá tantos humanos y además el propósito de la vida va a ser un poco distinto, ¿no? Al final, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? También la esperanza de vida es cada vez más grande y tenemos más tiempo, con lo cual el tiempo que se dedica a trabajar, incluso ahora, el tiempo que la gente dedica a su vida activa es menor en comparación con el que tenían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. O sea, cada vez... desde el momento de la jubilación hay más años de vida, la gente empieza a trabajar más tarde, o sea, digamos que toda esta... Sí, que tiene que haber ya una reflexión sobre el tiempo libre, entre comillas. Sí, completamente, y no verlo como esta cosa que decía, no, esta gente que no hace nada, que son unos viciosos. No, a lo mejor el tiempo de ocio es un tiempo también de realización personal, ¿no? Sí, o de creación en mil sentidos, sí. O de creación en mil sentidos. Estela Luna, la verdad que fascinante las discusiones que mantenemos contigo y cómo aprendemos sobre el mundo que viene. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muchísimas gracias, amiga. Un abrazo, Cristina. Chao.